Hola queridos amigos, hola queridas amigas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Me llamo Rafael Fernández Louro y soy profesor de idiomas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os traigo unas reflexiones sobre los beneficios del uso del transporte público. Espero que os guste. Vamos allá. En el siglo XXI, las ciudades concentran más de la mitad de la población mundial y generan la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. El modelo de movilidad basado en el automóvil privado ha contribuido significativamente al aumento de la contaminación atmosférica, la congestión urbana y la expansión descontrolada de las ciudades. Frente a este escenario, el transporte público se presenta no solo como una alternativa práctica de movilidad, sino como una herramienta estratégica para enfrentar el calentamiento global y mejorar la calidad de vida urbana. Sistemas como el metro, el tranvía, el tren de cercanías o los autobuses urbanos permiten transportar grandes volúmenes de personas de manera eficiente, reduciendo el impacto ambiental por pasajero y optimizando el uso del espacio urbano. Además, cuando estos sistemas se electrifican y se integran con energías renovables, su potencial para reducir emisiones se multiplica. Más allá de su dimensión ambiental, el transporte público cumple una función social esencial. Garantiza el acceso equitativo a oportunidades, fomenta la cohesión urbana y promueve ciudades más saludables y humanas. A continuación, se desarrollan los principales beneficios del transporte público divididos en dos grandes bloques: su impacto ambiental y su influencia en la vida urbana y las personas. Beneficios para el medio ambiente. Reducción significativa de emisiones de gases de efecto invernadero. El transporte es uno de los sectores que más contribuye a las emisiones globales de CO2, especialmente en países industrializados. Los vehículos privados, que suelen transportar una sola persona, generan una alta cantidad de emisiones por pasajero kilómetro. En cambio, un autobús urbano lleno puede reemplazar entre 30 y 50 automóviles y un tren metropolitano puede sustituir cientos. El metro de Nueva York, por ejemplo, transporta millones de pasajeros diariamente, evitando que una cantidad equivalente de viajes se realice en coche privado. Esto representa una reducción masiva de emisiones urbanas. En términos generales, los sistemas ferroviarios eléctricos emiten considerablemente menos CO2 por pasajero que los automóviles particulares, especialmente cuando la electricidad proviene de fuentes renovables. En un contexto de emergencia climática, trasladar una parte significativa de los desplazamientos urbanos hacia el transporte público es una de las medidas más efectivas y rápidas para reducir emisiones y depender exclusivamente de innovaciones tecnológicas futuras. Mejora sustancial de la calidad del aire urbano. Además del CO2, los vehículos privados emiten contaminantes como óxidos de nitrógeno, NOx, y partículas finas PM2.5, responsables de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. La acumulación de estos contaminantes en áreas densamente pobladas genera episodios de smog y afecta especialmente a niños y personas mayores. Ciudades que han fortalecido su red de transporte público han observado mejoras en la calidad del aire. Por ejemplo, Madrid ha impulsado zonas de bajas emisiones junto con el refuerzo del transporte público para reducir la circulación de coches en el centro urbano. De manera similar, París ha ampliado su red de metro y tranvía mientras restringe progresivamente el tráfico privado en determinadas áreas. Cuando más personas utilizan transporte colectivo,
disminuye la concentración de contaminantes en el aire urbano, lo que se traduce en menos hospitalizaciones y en una reducción de los costos sanitarios asociados a la contaminación. Menor consumo energético y transición hacia energías limpias. El transporte público es energéticamente más eficiente porque distribuye el consumo de energía entre muchos pasajeros. Mientras un automóvil puede consumir combustibles para transportar a una sola persona, un tren eléctrico puede mover cientos con una proporción mucho menor de energía por viajero. Un caso paradigmático es Shenzhen, que cuenta con una flota de autobuses completamente eléctrica. Esta transición ha reducido de forma notable el consumo de diésel y las emisiones contaminantes asociadas al transporte urbano. Asimismo, Oslo ha avanzado hacia la electrificación total de su transporte público como parte de su estrategia climática. Cuando la electricidad utilizada proviene de energías renovables, el impacto ambiental se reduce aún más, convirtiendo al transporte público en un aliado directo de la transición energética global. Contención de la expansión urbana y protección de ecosistemas. El modelo basado en el automóvil favorece la expansión horizontal de las ciudades, conocida como el urban sprawl, que requiere más carreteras, más estacionamientos y mayor consumo de suelo. Esto conlleva la destrucción de espacios naturales, la fragmentación de ecosistemas y un mayor consumo energético. En cambio, las ciudades que desarrollan sistemas de transporte público eficientes tienden a promover modelos urbanos más compactos. El metro y los trenes de cercanías permiten concentrar viviendas, comercios y servicios en torno a estaciones, reduciendo la necesidad de expandir la ciudad hacia áreas rurales o naturales. Este enfoque protege zonas verdes y disminuye la presión sobre ecosistemas periféricos, contribuyendo a un desarrollo urbano más sostenible y equilibrado. Reducción de la contaminación acústica. El tráfico rodado es una de las principales fuentes de ruido en las ciudades. El ruido constante afecta a la salud mental, aumenta los niveles de estrés y puede provocar trastornos del sueño. La sustitución de miles de vehículos individuales por sistemas de transporte colectivo reduce significativamente la contaminación acústica por pasajero transportado. Sistemas eléctricos como metros y tranvías producen menos ruido que el tráfico constante de automóviles y motocicletas. Ciudades que priorizan el transporte público y restringen el acceso de coches en determinadas zonas han logrado entornos más silenciosos y habitables, mejorando la calidad de vida de los residentes. Optimización del uso del espacio urbano y reducción de infraestructuras contaminantes. Un automóvil permanece estacionado la mayor parte del tiempo, ocupando espacio público que podría destinarse a otros usos. Las ciudades centradas en el coche requieren grandes extensiones para aparcamientos y carreteras, lo que aumenta superficies impermeables y contribuye al efecto isla de calor. El transporte público reduce la necesidad de estacionamientos masivos y amplias autopistas urbanas. Esto permite recuperar espacio para parques, carriles bici, zonas peatonales y áreas verdes, que además ayudan a regular la temperatura urbana y mejorar la calidad ambiental. En ciudades como Copenhague y Ámsterdam, la integración del transporte público con movilidad activa, bicicleta y caminata ha transformado el espacio urbano en favor de las personas y no de los vehículos.
Beneficios para la vida urbana y las personas. Reducción de la congestión y mejora de la eficiencia urbana. La congestión es uno de los problemas más visibles y costosos de las ciudades modernas. Millones de horas se pierden cada año en atascos con consecuencias económicas, ambientales y psicológicas. El transporte público actúa como un multiplicador de espacio. Permite trasladar a cientos o miles de personas utilizando una fracción del espacio que requerirían si se desplazaran en automóviles individuales. Sistemas de autobuses de tránsito rápido, BRT, como el Transmilenio en Bogotá, han demostrado que es posible movilizar grandes volúmenes de pasajeros de manera relativamente rápida y eficiente. Aunque estos sistemas enfrentan desafíos, su capacidad para reducir el número de coches en circulación ha sido clave para mejorar la movilidad en corredores urbanos densamente poblados. Cuando el transporte público es confiable y frecuente, disminuye el uso del automóvil, lo que reduce embotellamientos, tiempos de viaje y consumo innecesario de combustible. Promoción de la equidad social y el acceso a oportunidades. El transporte público cumple una función social esencial. Garantiza movilidad a quienes no poseen vehículo propio. Jóvenes, estudiantes, personas mayores, migrantes o ciudadanos con bajos ingresos dependen en gran medida de redes accesibles y asequibles para desplazarse hacia el trabajo, la educación o los servicios de salud. En ciudades como Medellín, el sistema integrado de metro y metrocable ha conectado barrios históricamente marginados con el centro urbano, reduciendo desigualdades territoriales. Este tipo de infraestructura no solo facilita el transporte, sino que amplía oportunidades económicas y sociales. Una ciudad sin transporte público eficiente tiende a profundizar brechas sociales, ya que quienes no pueden costear un automóvil quedan excluidos de determinadas zonas y servicios. Beneficios para salud física y mental. El transporte público fomenta indirectamente la actividad física. A diferencia del uso del automóvil puerta a puerta, desplazarse en metro o autobús implica caminar hasta estaciones y realizar transbordos. Este movimiento cotidiano contribuye a combatir el sedentarismo, uno de los grandes problemas de salud pública contemporánea. Además, reducir el estrés asociado a la conducción, atascos, búsqueda de estacionamiento, tráfico agresivo, puede tener efectos positivos en la salud mental. En ciudades con sistemas de transporte organizados y puntuales, como Tokio, millones de personas utilizan diariamente trenes urbanos de alta frecuencia, minimizando la incertidumbre y el desgaste emocional que implica conducir en entornos congestionados. La mejora en la calidad del aire, derivada del menor uso de coches, también reduce enfermedades respiratorias, lo que repercute directamente en la esperanza y calidad de vida. Mayor seguridad vial. Los accidentes de tráfico constituyen una de las principales causas de muerte a nivel mundial. El transporte público, especialmente el ferroviario, presenta tasas de siniestralidad significativamente menores que el transporte privado en automóvil. Viajar en metro, tren o autobús reduce la exposición individual al riesgo de accidentes. En ciudades con redes extensas y consolidadas, como Londres, la alta proporción de desplazamientos en transporte colectivo contribuye a disminuir el número total de vehículos en circulación y, por tanto, la probabilidad de colisiones. Menos coches en la vía pública implican menos accidentes, menos víctimas y menor presión sobre los sistemas sanitarios.
Recuperación y humanización del espacio urbano. Las ciudades diseñadas para el automóvil priorizan carreteras amplias, estacionamientos y pasos elevados, a menudo en detrimento de plazas, parques y espacios de encuentro. Cuando el transporte público se convierte en el eje de la movilidad urbana, se libera espacio que puede destinarse a usos sociales y recreativos. En París, la peatonización de zonas ribereñas del Sena y la reducción del tráfico en el centro han estado acompañadas por el fortalecimiento del transporte público y la movilidad sostenible. El resultado ha sido una ciudad más caminable y orientada a las personas. La recuperación del espacio urbano no solo mejora la estética de la ciudad, sino que fomenta la interacción social, la vida cultural y el sentido de comunidad. Ahorro económico para los hogares. Mantener un automóvil implica gastos constantes: combustible, mantenimiento, seguros, estacionamiento e impuestos. Para muchas familias, estos costos representan una parte considerable del presupuesto mensual. El transporte público ofrece una alternativa más económica y predecible. En ciudades donde el sistema es eficiente y amplio, muchas personas optan por no poseer coche, liberando recursos financieros que pueden destinarse a educación, vivienda o consumo local. Este ahorro no solo beneficia a los individuos, sino que fortalece la economía urbana al redistribuir el gasto hacia sectores productivos. Impulso al desarrollo económico y la productividad. Un sistema de transporte público eficiente facilita el acceso a los centros de empleo y reduce tiempos de desplazamiento. Esto incrementa la productividad y amplía el mercado laboral, ya que las personas pueden trabajar a mayor distancia de su residencia sin depender del coche. En Seúl, la extensa red de metro y autobuses permite conectar zonas residenciales con áreas industriales y comerciales de forma rápida y económica. Esta conectividad ha sido un factor clave en el dinamismo económico de la ciudad. Las empresas también se benefician al contar con trabajadores que llegan puntualmente y con menores niveles de estrés asociados al tráfico. Fomento de modelos urbanos sostenibles y compactos. El transporte público impulsa un modelo de ciudad más densa y organizada en torno a ejes de movilidad colectiva. Este enfoque, conocido como desarrollo orientado al transporte, TOD, promueve viviendas, oficinas y servicios alrededor de estaciones de metro o tren. En Viena, la planificación urbana ha integrado vivienda asequible y transporte público de calidad, generando barrios bien conectados y socialmente diversos. Este modelo reduce la necesidad de desplazamientos largos y favorece comunidades más cohesionadas. Una ciudad compacta no solo es más eficiente energéticamente, sino también más vibrante y dinámica. Fortalecimiento de la resiliencia urbana. El transporte público contribuye a la resiliencia frente a crisis energéticas, económicas o climáticas. Las ciudades menos dependientes del automóvil son menos vulnerables a fluctuaciones en el precio del combustible o a restricciones energéticas. Además, sistemas bien diseñados pueden adaptarse mejor a situaciones de emergencia, permitiendo evacuaciones organizadas o manteniendo servicios esenciales durante crisis. Diversificar los modos de transporte, metro, tranvía, autobús, eléctrico, bicicleta, fortalece la capacidad de adaptación de la ciudad ante desafíos futuros. Beneficios del transporte interurbano y de larga distancia. Alternativa sostenible al avión en distancias medias.
En trayectos de corta y media distancia, hasta 800.000 kilómetros aproximadamente, el tren, especialmente el de alta velocidad electrificado, puede emitir considerablemente menos CO2 por pasajero que el avión. Esto se debe a la alta eficiencia energética del transporte ferroviario y a la posibilidad de alimentarlo con electricidad proveniente de fuentes renovables. Por ejemplo, la red de alta velocidad de España, operada en gran parte por Renfe, conecta ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia en pocas horas, ofreciendo una alternativa competitiva frente al transporte aéreo. En Francia, el sistema TGV ha logrado desplazar una parte importante del tráfico aéreo en rutas como París-Lyon. Sustituir vuelos cortos por trenes de alta velocidad es una de las estrategias más inmediatas para reducir la huella de carbono del transporte interurbano. Menor huella de carbono por pasajero en trayectos largos. Incluso en trayectos largos, el autobús interurbano y el tren convencional presentan una huella de carbono por pasajero generalmente inferior a la del coche privado cuando éste viaja con pocos ocupantes. Empresas como Flixbus han expandido redes de autobuses de larga distancia por Europa y América, permitiendo que miles de viajeros se desplacen entre ciudades con una ocupación elevada por vehículo. Cuanto mayor es la ocupación, menor es la emisión por persona transportada. El tren, por su parte, mantiene una eficiencia energética superior en comparación con el automóvil, especialmente en corredores densamente transitados donde la electrificación es completa. Cohesión territorial y reducción de desigualdades regionales. El transporte público interurbano no solo cumple una función ambiental, sino también social y económica. Conectar ciudades grandes con municipios medianos o zonas rurales permite equilibrar el desarrollo territorial y evitar la concentración excesiva de oportunidades en unas pocas áreas metropolitanas. La red ferroviaria de Alemania, gestionada por Deutsche Bahn, integra trenes de alta velocidad con servicios regionales, facilitando la movilidad diaria entre ciudades y regiones. Esto permite que personas vivan en ciudades más pequeñas mientras trabajan en grandes centros urbanos, sin depender del coche privado. La conectividad interurbana fortalece la cohesión nacional y reduce las brechas territoriales. Reducción de la congestión en autopistas y corredores aéreos. El uso masivo del automóvil en desplazamientos entre ciudades genera congestión en autopistas, mayor consumo de combustible y aumento del riesgo de accidentes. Asimismo, el exceso de vuelos cortos contribuye a la saturación de aeropuertos y al aumento de emisiones. Cuando el tren o el autobús absorben parte de esta demanda, se reduce la presión sobre infraestructuras viales y aeroportuarias. En países con redes ferroviarias densas, como Japón, el sistema Shinkansen ha permitido movilizar millones de pasajeros entre ciudades como Tokio y Osaka sin necesidad de multiplicar vuelos internos o ampliar constantemente autopistas. Esta descongestión mejora la eficiencia del sistema de transporte en su conjunto. Mayor seguridad en desplazamientos de larga distancia. Los viajes de larga distancia en automóvil implican fatiga del conductor, mayor exposición a accidentes y riesgos asociados a condiciones meteorológicas adversas. El transporte público reduce estos riesgos al delegar la conducción en profesionales capacitados y utilizar infraestructuras diseñadas específicamente para transporte colectivo.
El tren, en particular, presenta tasas de siniestralidad extremadamente bajas en comparación con el tráfico por carretera. En trayectos largos, elegir tren o autobús no solo puede ser más sostenible, sino también más seguro. Impulso al turismo sostenible. El transporte público interurbano facilita el acceso a destinos turísticos sin necesidad de alquilar o utilizar automóvil privado. Esto reduce la presión ambiental en áreas naturales y centros históricos. Por ejemplo, ciudades como Florencia o Ámsterdam reciben millones de visitantes que llegan en tren, lo que disminuye la saturación vehicular en centros urbanos históricos. Asimismo, muchas regiones europeas promueven el acceso en tren a parques naturales para limitar el impacto del turismo masivo en ecosistemas sensibles. De este modo, el transporte público contribuye a un modelo turístico más sostenible y equilibrado. Resiliencia energética y reducción de dependencia del petróleo. El transporte interurbano basado en tren eléctrico reduce la dependencia de combustibles fósiles importados. En contextos de crisis energética o fluctuaciones en el precio del petróleo, los sistemas ferroviarios electrificados ofrecen mayor estabilidad. Países con redes ferroviarias desarrolladas pueden adaptarse mejor a cambios en el mercado energético, mientras que aquellos altamente dependientes del automóvil enfrentan mayor vulnerabilidad económica. En resumen, el transporte público, tanto urbano como interurbano, constituye una infraestructura estratégica para afrontar los desafíos ambientales, sociales y económicos del siglo XXI. En el ámbito urbano, reduce emisiones, mejora la calidad del aire, fomenta la equidad y transforma el espacio público en favor de las personas. En el plano interurbano, conecta territorios, disminuye la huella de carbono de los desplazamientos de media y larga distancia y fortalece la cohesión regional. Experiencias en países como Japón, Alemania o España demuestran que invertir en redes ferroviarias y de autobuses eficientes no solo reduce emisiones, sino que impulsa el desarrollo económico y mejora la calidad de vida. En un mundo que enfrenta el calentamiento global, la urbanización acelerada y la necesidad de transiciones energéticas profundas, el transporte público no es simplemente una opción de movilidad, es un pilar fundamental para construir sociedades más sostenibles, resilientes y justas. Bueno, estas han sido algunas reflexiones sobre los beneficios del uso del transporte público, en concreto el autobús y el tren, el tranvía, el metro. Me hago eco de la publicidad de una empresa de transporte público aquí en Canarias, en Gran Canaria. Del coche también se sale. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo vídeo. Cuidado mucho. Adiós. Chao.